Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron de inmediato y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el sábado en la noche, en la vigilia pascual, hemos estado viendo y escuchando el testimonio exultante, lleno de gozo y de alegría, también de expectación y de conmoción de la Iglesia por la obra tan maravillosa que el Padre ha realizado. Incluso el sábado, en las diferentes intervenciones de las oraciones, en el prefacio, en el mismo pregón pascual, en todas las intervenciones litúrgicas, la Iglesia expresaba maravillada de la obra que Dios había hecho desde el momento en que creó todo, incluso la obra maravillosa del hombre y la mujer, pero se quedaba muchísimo más maravillada la Iglesia y se ha quedado muchísimo más maravillada la Iglesia por la obra de la resurrección, que también exalta la grandeza de Dios en la encarnación, un milagro prodigioso mucho más grande, mucho más extraordinario que la misma creación. La creación nos deslumbra con su belleza, con su misterio, con su orden, con su verdad, con su bondad, pero mucho más nos maravilla, y nos maravillamos todos nosotros en estos días de Pascua con lo que el Padre ha realizado en la persona de Cristo, y en Cristo con la naturaleza humana totalmente dañada, afectada por el pecado, no destruida, pero sí dañada y afectada por el pecado. Y por eso la alegría de la Iglesia en la liturgia todos estos días, porque el centro es la omnipotencia del Padre. El centro es la omnipotencia de Dios.
El centro de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor durante estos días de Pascua se centra en el Padre, se centra en su grandeza, se centra en su amor que no tiene límites, que no para, que no se detiene y que nada lo va a detener. Ni siquiera el pecado, que ha sido lo más dañino y aterrador que ha experimentado la humanidad, que ha experimentado el corazón del ser humano, que ha experimentado la misma creación, ni siquiera el pecado ha sido capaz de detener la omnipotencia del amor restaurador y renovador del Padre. Y lo vemos en la persona de Cristo. Es lo que Pedro y los apóstoles han estado predicando estos días. Y lo que también nos llega a nosotros a través del Santo Padre y en su persona es Pedro, quien nos está hablando en la iglesia, quien nos está predicando y nos está anunciando la grandeza de Cristo, la grandeza del Padre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo está nuestra mirada interior? Es un desafío para nosotros en este tiempo, porque Cristo está caminando con nosotros, está cerca de nosotros, está en nosotros. Y es un desafío que nos lleva a cuestionarnos existencialmente si ya lo descubrimos o no. Él se esfuerza desde el amor que ha recibido el Padre en la acción del Espíritu Santo por irnos explicando las Sagradas Escrituras, por enseñarnos a comprender el Antiguo Testamento y todas las intervenciones de Dios en el Pentateuco, para que comprendamos que todo hacía referencia a Él y a la intervención amorosa que el Padre desde toda la eternidad ha estado preparando para llegar a la plenitud de los tiempos y poder descubrir a Cristo. Es un desafío para nuestra mirada interior y darnos cuenta si todavía prima la ceguera y la incapacidad de ver al Señor, y también para movernos y despertarnos y darnos cuenta que nos toca a nosotros despertar y abrir nuestros ojos ante la grandeza del resucitado que camina con nosotros, porque a veces podemos andar distraídos o en nosotros mismos, o a veces podemos andar distraídos en esta tierra, en los bienes temporales de esta tierra. A veces podemos estar distraídos en esperanzas que no son el Señor, que no son el amor del Padre, que no son su intervención, y eso nos enceguece, y eso nos incapacita para verlo. Con los discípulos de Maús hoy la palabra de Dios y el Señor mismo nos interroga y nos cuestiona: ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es nuestra expectativa? Nuestra expectativa es encontrarnos con el amor de Dios, con su misericordia, verlo a Él tal cual es, encontrarlo a Él tal cual es, o nuestra esperanza es otra. Ellos están incapacitados porque tenían otra esperanza muy diferente a lo que Dios les estaba comunicando en Moisés y en los profetas. Precisamente la primera predicación del apóstol Pedro es haciendo referencia a David, y es que David pudo descubrir que lo más importante era Dios y la promesa que Dios tenía sobre su Hijo, sobre Jesucristo, sobre el Mesías, a quien le había prometido que no iba a dejar que la corrupción lo tocara. Eso lo vio David y se gozó de él. Lo pudo ver porque dejó abrir sus ojos interiores a una esperanza más grande que los bienes de esta vida, que los bienes temporales, la esperanza que Dios le prometía. Ahorita con el Salmo 63 en las laudes exclamábamos con la iglesia esposa de Cristo y en la iglesia impulsada por Cristo mismo: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Hoy el levantarme tiene sentido por ti, el despertarme tiene sentido por ti. Y esa es la visión interior que Dios espera de cada uno de nosotros. El estar hoy aquí haciendo lo que hago, haciendo el esfuerzo que hago en los diferentes estados de vida, tiene sentido por ti. Con el cántico también decíamos: hay que cantar al Señor un cántico nuevo. Cantar porque ha hecho maravillas. Con el cántico de Daniel invitábamos a toda la creación, la iglesia, a que todos alabaran al Señor. Estos días que hay tantas noticias del viaje
a la luna y de todo eso, y todo el mundo maravilloso por la obra de la tierra, por la obra de la luna. ¿Y cuántos se maravillan de quien ha hecho eso? ¿A cuántos nos está sirviendo la fe y la esperanza para darnos cuenta que esa hermosura que la ciencia nos está mostrando y los avances tecnológicos tiene un solo sentido y un solo origen, y es el amor de Dios, porque todo lo ha creado nuestro Papá Dios, para que nosotros nos maravillemos de Él? Y por eso hoy el cántico de las criaturas que hacemos en las laudes invita al sol, a la luna, a alabar al Señor, a toda la creación, porque todo esto es sino un testimonio pálido, aunque hermoso, de la belleza misma de Dios. El acuerdo que se llegó ayer entre Irán y en Estados Unidos, mientras nos habíamos quedado adoloridos por esas palabras tan fuertes de la posibilidad de que desapareciera toda una civilización allí, seres humanos. ¿Y quién es el que logra esto? Podríamos decir que dos gobiernos, dos fuerzas políticas, dos diplomacias, y es cierto y laudable, pero eso es solo un pálido reflejo de una obra que Dios está realizando ante la súplica de muchos que se han tomado en serio el llamado del Papa a orar por la paz y la unidad, a pedirle al único que da paz, que es el Señor. La súplica que todos los días le dirigimos a Jesús en la liturgia: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. El verbo en griego que utiliza la palabra de Dios para describir la necesidad de este hombre que pedía limosna es que él no estaba pidiendo ayuda material, no la necesitaba. De hecho, el verbo utilizado en la expresión griega y latina dice que este hombre esperaba compasión. Y por eso a Pedro lo sorprendió tanto y le clavó la mirada y lo miró a los ojos. Porque la expectativa de este hombre no era el dinero material, no era el afecto terrenal, no era el cariño terrenal. Él esperaba algo más, esperaba compasión de un amor extraordinario y grande. Y seguro que es lo que está describiendo hoy el Salmo 104, que era lo que había en el corazón de este hombre, porque después él termina no alabando ni a Pedro ni a Juan, sino que termina alabando a Dios. No se distrajo en los instrumentos, porque no fue su objetivo. Se entretuvo en lo que los instrumentos estaban predicando. ¿Y qué estaban predicando los instrumentos? A Jesús. ¿Y qué estaban pidiendo los instrumentos llevados por el Espíritu Santo? El reconocimiento del propio pecado y el arrepentimiento. Una predicación que seguramente este hombre ya había escuchado y había acogido con humildad en el corazón, y sabía que se tenía que arrepentir, que se tenía que convertir, que tenía que dejar el pecado y aborrecer el pecado para poder alcanzar esta riqueza que era Cristo, que ellos estaban predicando. Y el Salmo 104 dice: del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse felices el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Este hombre esperaba el fundamento de la fe. Pedía el fundamento de la fe. ¿Y cuál es el fundamento de la fe? El tesoro del que nos habla en el Evangelio, que alguien encuentra, va a vender lo que tiene para quedarse con este tesoro. Es Cristo. La ceguera interior, que es peor que la ceguera física, es no querer ver al Señor. Es querer ver otras cosas, esperar otras cosas, entusiasmarse con otras cosas. Esa es la peor ceguera que puede llevar un corazón humano. Tener su esperanza puesta solamente en el cariño, en el afecto y la seguridad de las criaturas. Y por eso nos incapacitamos para ver al Señor. Cuando nuestra ilusión está en los hombres, cuando nuestra ilusión está en las criaturas, cuando nuestra ilusión está en el dinero, cuando nuestra ilusión está en el placer carnal, cuando nuestra ilusión está en el bienestar carnal y humano,
Pero cuando nuestra ilusión, como la de este hombre, está en ver a Cristo, en encontrarse con esa riqueza, alégrense los que ya lo están buscando y esperando así, porque lo van a ver y lo van a encontrar. La homilía que Cristo les dio a los discípulos de Maús, porque es una Eucaristía, lo que San Lucas plasma allí. En la homilía ellos escucharon con humildad al Señor, se dejaron reprender, incluso se dejaron corregir, porque el Señor les dijo: tardos y ciegos, impedidos para ver de lo que habla la palabra de Dios, no se molestaron, no se incomodaron ante la corrección que les hace Cristo. Se dejaron acariciar por esa corrección en su miseria y en sus defectos, hicieron caso y dejaron que les ardiera el corazón con sus palabras para desear ver lo que hablaba Moisés y lo que hablaban los profetas. Y por eso Cristo se queda con ellos en su casa, y cuando parte el pan desaparece de su vista terrena y se queda en su vista del corazón. Dice que lo pudieron ver, desaparece de su vista porque se queda en su corazón. Y fue tan grande esa experiencia que ya no les dio miedo irse al lugar de donde estaban huyendo, de Jerusalén. Los podían matar, pero se devolvieron a ir a predicar a Cristo, lo que ellos experimentaron. Estamos ante una gran expectativa. ¿A quién queremos ver? ¿A quién queremos encontrar? ¿Qué estamos esperando? ¿Afecto humano? ¿Eso es lo que estamos esperando? Eso es lo que vamos a encontrar. Estamos esperando el afecto divino, la comprensión divina, el amor divino, el amor del Padre. Si eso es lo que estamos buscando y deseando y anhelando con todas las fuerzas de nuestro corazón, es lo que vamos a encontrar. Cada uno encontrará lo que está buscando, lo que está deseando y lo que está anhelando. Y si anhelamos lo terreno, ¿para qué nos va a servir? Para terminar fracasados, decepcionados, como terminan los discípulos de Maús antes del encuentro con Cristo. Porque todo lo terreno nos va a decepcionar, lo divino no. Y por eso escuchábamos en la oración colecta que en este gozo pascual nosotros podamos anhelar los bienes del cielo. El domingo en la carta a los Colosenses, San Pablo nos decía que anheláramos los bienes del cielo. Si eso es lo que estamos anhelando y dejamos que el Señor venga y sacuda nuestra ceguera interior para desearlo a Él, eso nos vamos a encontrar. Todo depende de la pobreza de nuestro corazón para reconocer o de la riqueza de nuestro corazón para enseguecernos. Todo depende de la actitud interior que haya en nosotros. Si la riqueza que nosotros tenemos de esta tierra es la que nos está enriqueciendo, entonces seremos pobres, pobres del Señor, ricos con el mundo, ricos con nosotros mismos, ricos con las expectativas humanas y pobres del amor del Señor. Pero si nuestra pobreza es espiritual, la de la bienaventuranza, que desea ver al Señor, quiere encontrar al Señor, quiere experimentar al Señor, seremos ricos muy rápidamente y seremos verdaderamente libres, porque experimentaremos lo que se siente ser hijo de Dios y atendidos por Dios, enriquecidos por el amor del Señor. Ya no esperando de las criaturas, sino más bien dándole a las criaturas y darles a Cristo. No darles cualquier cosa. Yo no tengo ni oro ni plata, le dice Pedro, de lo que tengo en mi corazón te doy a Jesucristo. En nombre de Él, levántate y ponte a caminar. Porque es la riqueza que nosotros debemos transmitir a un mundo pobre del Señor, que todavía no logra encontrar al Señor, pero nadie puede dar de lo que no ha recibido. Nadie puede dar de lo que no tiene en su corazón. Primero tenemos que llenarnos de Él, experimentarlo, para después ir a darlo. Porque si vamos a dar de lo que no tenemos, nos reventaremos. Terminaremos muy mal. Terminaremos en un cansancio y en un fanatismo que no lleva a la transformación de ningún corazón. Que la Virgen nos ayude y siga intercediendo por nosotros para que nos dejemos tumbar la ceguera interior y podamos ver al Señor, contemplarlo y gozarnos de sus maravillas
en estos días que camina con nosotros, que está a nuestro lado. Que San José siga intercediendo por nosotros para que nuestra sordera sea tumbada y sanada y poder escuchar la palabra que nos llena de vida, la palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre